Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Moisés y Aarón se habían presentado delante del faraón, tal y como Dios se los había mandado. Con aquel mandamiento para los israelitas y para Faraón de ir su pueblo al desierto a celebrar fiesta a su nombre y que salieran en libertad. Y Faraón, al recibir la señal de aquella vara convertida en serpiente de Aarón, que la traía Moisés, pero va a ser conocida por la vara de Aarón, realmente, al mirar que sus encantadores, sus hechiceros, a través de su truco hicieron lo mismo, endureció su corazón y no quiso escuchar. ¿Qué iba a hacer Dios? Dios siempre sabe lo que es y sabe lo que está el día de mañana y sabe perfectamente todo lo que ocurrió el día de ayer. No hay nada escondido para Él. Él tiene un plan trazado, perfecto, único. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Lo ha repetido varias veces. Para confianza de Moisés y para información nuestra. Y ahora Dios va a seguir adelante con marcha firme, porque su propósito se va a cumplir y la promesa que dijo Abraham la va a llevar a cabo. Seguimos estudiando el libro de Éxodo y bienvenidos a Vida en la Verdad. Y hoy miramos en el capítulo 7, versículo 14, qué es lo que Dios va a proceder. Y esta que parece una pregunta no es porque Dios no sepa, sino es una pregunta retórica realmente para nosotros. Y así, leemos el versículo 14 recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Éxodo 7, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Este texto, en la gramática en español como está escrito, se refiere al faraón y a lo que él ha hecho y determinado en tercera persona. Una vez más, aquí Dios habla con Moisés y prácticamente Dios no tiene que ver nada ni está provocando el endurecimiento del corazón del faraón. Faraón no conoce a Dios, no quiere conocerlo y menos pretende obedecerlo. Y no quiso ni mirar ni escuchar, ni le causó ninguna emoción o intención de cambio a través de aquella maravilla que hizo Dios, porque la vara de Aarón se convirtió en culebra o en serpiente, pero se comió aquellas serpientes que hicieron aparecer con algún truco los hechiceros de Egipto. Así es que esto le causó más endurecimiento, más soberbia, más orgullo, porque también la palabra endurecer se traduce
pesado, engrosado. Así es que tenía su corazón realmente mal. Y Dios le vuelve a decir a Moisés lo siguiente, versículo 15. Ve por la mañana a Faraón. Imagínense. Acaba de pasar aquello y Dios le dice al otro día, en ese rato, ve por la mañana a Faraón, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Miren cómo aquí muestra perfectamente que Dios conoce el futuro con la excelencia y exactitud que solamente Dios puede hacer. Porque conoce toda la vida del faraón, conoce cada movimiento, sabe lo que va a hacer. Y con todo eso, él en su hermoso amor, justicia, misericordia, poder, soberanía, él no interfiere en las decisiones del ser humano. Es algo que nosotros necesitamos aprender y comprender, porque la Biblia nos va a enseñar que Dios nos dice que necesitamos decidir el bien. Nos da ese privilegio. El único privilegio que tenemos después de la caída del hombre es un raciocinio para que nosotros podamos razonar sobre el bien y el mal. Y más o menos como a tientas. Una pequeña luz en el camino de Dios. Pero el faraón estaba ciego. Y aquí nos dice este texto que Dios lo conocía perfectamente. Porque sabía qué es lo que iba a hacer, a qué hora se iba a levantar. Y dice, vete a la orilla del río, a la ribera del río. Ahí va a estar faraón, ahí sale por la mañana. Y llévate la vara contigo. La vara que se volvió culebra o serpiente. Versículo 16, hablando Dios, y diles, le está dando instrucciones a Moisés, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Entonces, aquí Dios le da exactamente instrucciones y hace Dios responsable al faraón por no querer oír aquello que Dios le está diciendo que haga. Y aunque la traducción en español es deja y la de inglés es let go my people, permítame decirle que la traducción, les recuerdo, de la palabra original es envía. O sea, Dios le está diciendo qué hacer al faraón. Pero se ha traducido deja por lo que ocurre en el corazón del faraón, que está duro, entonces él no quería dejarlo ir. Pero Dios no le está pidiendo permiso, Dios le está dando realmente una orden. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 6, recordándolo, lo estudiamos y allí nos dice que Dios dio mandamiento. Así es que le dice a Moisés a qué horas vaya, ahí a dónde vaya, y que se presente delante del faraón. Versículo 17. Dios aún diciendo instrucciones a Moisés. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy
Jehová. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Faraón conozca quién es Dios. Porque quiere que envíe a su pueblo. Si Faraón escuchara lo que Dios le está diciendo a través de Moisés y conociera a Dios, él hubiese actuado acorde. Pero no quería ni siquiera conocerlo ni escucharlo. Entonces, Dios le dice a Moisés, dile a Faraón, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. O sea que Moisés le iba a decir a Faraón que Faraón, vas a conocer quién es Jehová porque realmente Aarón, recuerden que Aarón siempre estaba con Moisés, aunque muchas de las veces nunca se nombra Aarón, pero Dios fue específico, que tú le vas a hablar a Aarón. Entonces, en algunos pasajes no aparece Aarón, pero Aarón siempre está con Moisés. Dios se lo había ordenado así, como profeta. ¿Cuál era la maravilla que iba a hacer Dios? Se iban a convertir las aguas en sangre. Versículo 18. Y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. ¿Por qué? Porque el río Nilo era la parte más importante. Siempre el agua es importante, pero todo vivía alrededor del Nilo. El Nilo era para ellos como su gloria de la civilización de ellos. Era su maravilla para ellos. Lo tenían muy en alta estima y aparte tenían un dios del río. Entonces, tenían una gran cantidad de dioses, de las cuales no voy a ir a través de ellos, pero no creían en Dios. Pero Dios quería darse a conocer a ellos. Y les dice, en esto conocerán y que yo soy Jehová y el agua se va a convertir en sangre, los peces van a morir y va a apestar el río. Va a oler feo, tan feo que no van a poder ni siquiera beber un trago de agua del río, porque el río mantenía de agua a toda persona de Egipto. Versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, allí Aarón aparece, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos. Observen. Entonces no nada más era el río Nilo, sino que dice la palabra sobre sus ríos. Por algunas ramificaciones o algún otro río que había allí, que también pertenecía como parte gloriosa de la civilización egipcia, según el hombre. Sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Todo el agua que había en ese momento a la exposición de los egipcios, todo el agua. Por eso se nombran ríos, se nombran arroyos, se nombran estanques, se nombran vasos de madera, donde ellos, contenedores de agua, todo tipo de cosas que había a la vista de los egipcios se iba a convertir en sangre. Tanto que les va a tener que costar trabajo buscar agua.
Pero esta es una señal. Dios no tiene la intención de acabar con el pueblo de Egipto, porque no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es darse a conocer quién es Dios, y que a pesar de sus actitudes, a pesar de no escucharlo, Dios está haciendo maravillas para que crean en Él, para que conozcan quién es Él. Recordemos, Dios tiene maneras de hablar al hombre, maneras que nosotros en ocasiones no entendemos. A veces no entendemos ni cuando Dios nos quiere enseñar algo directamente a nosotros, porque tenemos la necesidad de tener el oído afinado. Hay esa necesidad para poder entender. Entonces, el faraón, si no escuchaba, no podía entender, y él se resistía a escuchar, lo cual podemos entender que escuchaba lo que decía Aarón, o lo que podría decir Moisés, que le decían que Dios dijo, pero escuchaba las palabras, pero realmente no le ponía entendimiento, no le ponía interés y no tenía intención realmente de escuchar. Y lo vamos a mirar en estas porciones que estamos estudiando ahorita. Pero se iba a mostrar la maravilla, un milagro donde Dios quiere mostrar quién es Él. ¿Y por qué les digo que no tiene la intención Dios de acabarlos, sino de darse a conocer? Lo vamos a mirar en minutos. Dice el versículo 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó. Recuerden, eso es importante, hacer las cosas como Dios manda. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Delante de Faraón y delante de sus siervos, ellos hicieron tal y como Dios les mandó. Versículo 21. Asimismo, los peces que había en el río murieron, porque dijo Dios que eso es lo que iba a suceder. Y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Cuando la palabra dice que se corrompió, está hablando de ese olor podrido, para que usted me entienda mejor. Putrefacto, iba a decir esa palabra, pero podrido, algo horrible. Y ellos tomaban agua de ahí, ahora no tenían cómo tomar agua. Es importante eso, ¿por qué? Porque, observen, dice el versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y recuerden, la palabra encantamientos quiere decir que hicieron un truco, porque la palabra es flame. Usaron cierto fuego, cierto truco. Hicieron también que unas cosas se convirtieran en sangre, aguas se convirtieran en sangre según su truco. ¿Qué fue lo que ocurrió? Escuchemos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y encontramos este texto otra vez. Y tampoco dice aquí que Jehová lo endureció. Lo que dice esta porción es que Dios hizo una maravilla. Y cuando el faraón miró que sus hechiceros podían hacer trucos muy semejantes, pensó que es un truco. Es posible que haya pensado eso. La Biblia no nos dice que haya pensado así, pero nos dice que no escuchó. Se endureció.
Pero hay algo más que nos informa el versículo 23. Porque dice, y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Observemos todo lo que dice este pequeño texto, versículo 23. No nos dice, Faraón no escuchó y se fue a su casa. No nos dice nada más así. Nos dice, y Faraón se volvió y fue a su casa. No se necesitan dos verbos para decir la misma cosa. Entendamos eso. Entonces, en el original se repite la misma palabra dos veces. Y aquí también en el español dice, volvió, se volvió y fue a su casa. Y también nos dice una tercera donde dice, y no dio atención tampoco a esto. Lo cual significa que él realmente volteó hasta su rostro. La palabra volver es dejar de poner atención en algo que ocurrió y voltear el rostro para otra parte. Y se fue a su casa. Tú sabes lo que es cuando uno no quiere ni escuchar a una persona y hace cierto movimiento con la mano y te volteas y te vas. Y se va y se fue a su casa. Lo repito, y dice, y Faraón se volvió y fue a su casa. Si va a su casa es algo normal. Pero el otro, que es la misma palabra que dice volvió, y repito, en el original es la misma palabra. ¿Por qué? Porque tenía su corazón endurecido, no le importaba, no quería. No dio atención tampoco a esto. Y cuando dice tampoco, quiere decir que ya se había repetido. Y que no era la primera vez. Pero, aunque sus hechiceros hicieron cierta manera un truco y hicieron algunas aguas sangre, dice el versículo 24, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y aquí parece algo contradictorio. Observemos eso. Contradictorio en la manera de que Dios había dicho de todos los estanques, que todos los arroyos, todos los ríos, todos los estanques, todos los vasos se iban, todo lo que había de agua se iba a convertir en sangre. No, Dios no mintió. Nunca miente, Dios es perfecto. Este texto está aquí porque es la muestra de que Dios no tiene la intención de acabar con ellos. Si fuera la intención de Dios por un juicio, recordemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Aquí no se trata de que Dios esté tratando de condenar a Egipto, sino que el faraón y los egipcios conozcan a Dios. Y ellos encontraron la manera de beber agua. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia dijo que todo lo que había, ¿sí? Pero específicamente Dios nunca dijo, si hacen un nuevo pozo, no van a tener agua. Si Dios hubiera dicho, y si abren un pozo, también del pozo
no va a haber agua, pues así hubiera ocurrido. Pero este texto, vuelvo y repito, nos muestra que Dios realmente está teniendo misericordia por Egipto, porque ellos encuentran una solución, pero no por ellos, sino por el favor que todavía Dios está presentando a ellos. Y así pudieron beber agua. Repito el 24, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, o sea, los hizo trabajar y pudieron beber, porque no podían beber las aguas del río. Y fue la manera que solucionaron, pero recuerden, es por la misericordia de Dios que pudieron hacer eso. Y fue algo que tuvieron que hacer rápido, exigido. Dios quería que ellos entendieran que Él no estaba ahí para jugar, quería ser conocido y quería que el propósito por el cual estaba ahí de salvar de sacar a su pueblo, que se hiciera como Él dijo. Versículo 25, y es nuestro último versículo que vamos a estudiar hoy. Dice, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió al río. O sea que Dios había hecho aquello por un tiempo determinado. Vuelvo y repito, mostrando su misericordia, mostrando su favor. ¿Por qué? Porque Jehová estaba haciendo aquello para que ellos lo conocieran. En apariencia, ellos tenían solución para cualquier cosa. Recuerden que Egipto era la gran civilización del mundo y lo fue por miles de años. Pero Dios, nuestro gran Dios, iba a seguir obrando maravillas con Egipto. Aquella plaga terminó, o aquella maravilla de Dios llegó a su fin en días. Y repito, Dios no estaba ahí para acabarlos. Dios estaba ahí para sacar a Israel y darse a conocer a Egipto. ¿Qué aprendemos entonces de esta porción hablando exegéticamente de lo que dice la Biblia? La Biblia dice exegéticamente que al no creer Faraón y endurecer su corazón a través de la primera maravilla, que fue que la vara se convirtiera en serpiente, pues Dios envió la segunda plaga y dio las instrucciones a Moisés, que Moisés se les dio a Aarón, para que Aarón tomara la vara y golpeara las aguas del río y se hiciera exactamente como Dios le dijo, enfrente de Faraón y enfrente de los siervos de Faraón. Pero antes de hacer aquello, Dios le mandó decir también que a través de lo que él estaba haciendo, el propósito de Dios es darse a conocer a Faraón. Pero sus hechiceros, siempre queriendo solucionar o compararse, hicieron un truco delante del Faraón y delante de Moisés. Y cuando Faraón miró esto, procedió una vez más a no escuchar y endureció su corazón. Y no dice que Dios lo hizo, porque Dios mismo acusó en el principio de este estudio, lo leímos, al Faraón de no escuchar. Así es que, ¿cuál fue la actitud del Faraón?
volteó su cuerpo, se dio la vuelta, diciendo, no tengo interés en esto más, y se fue a su casa. Una mala actitud para tal acontecimiento tan grande. Mas, sin embargo, aquellos hechiceros, con su truco, pudieron hacer que las aguas se hicieran rojas, pero no pudieron quitarle la sangre al río, a los arroyos, a los estanques. ¿Por qué? Porque ellos realmente no tenían solución para el problema. Pero Dios en su misericordia les dejó algo para que trabajaran, hasta por el agua que bebían, e hicieron pozos alrededor, a las orillas del río. Y dice la Biblia que duró 7 días, o sea, se cumplieron 7 días después que Jehová hirió al río. O sea que duró un periodo corto, pero unos días donde Dios mostró su gloria. ¿Qué nos enseña hermenéuticamente en una interpretación que nos ayude en principios para la actualidad? Nos dice claramente que cuando Dios tiene un propósito, Él trabaja en su propósito. ¿Que necesita gente como Aarón y como Moisés y como Aarón? Que hagan como Él les manda. Porque aunque ellos tuvieron sus trabas y sus asuntos, ahí están obedeciendo a Dios. Y esto, mis amados hermanos, nos enseña que tú y yo, que en ocasiones que las limitaciones, que el tiempo, que las trabas, cualquiera que sea nuestra circunstancia, volvamos a hacer lo que Dios dice, volvamos al propósito de Dios, volvamos a su camino, volvamos a donde Él nos quiere tener. Hagamos eso, sin titubear. No importa cuál sea el asunto, porque ahora Moisés y Aarón fueron y hicieron como Dios les dijo. Y también nos enseña que tengamos cuidado cuando tenemos actitudes equivocadas y hacemos lo que hizo el faraón: voltearse, irse a la comodidad de su casa, en apariencia, porque tenían un problema. Y entonces, tengamos cuidado con los trucos y artimañas que nos presenta el diablo a través de la manifestación de las influencias del mundo, para que no caigamos en esos asuntos, en sus engaños. La Biblia nos dice que Él anda cual león rugiente buscando a quien devorar, hablando del enemigo. Entonces tengamos cuidado, porque muchas personas, a través de los medios, a través de cómo se mueve el mundo, creemos en Cristo, pero somos engañados pensando que realmente hay algo que es muy semejante o es igual a lo que Dios hace, como hicieron estos hechiceros. Pero tengamos cuidado, porque el faraón endureció su corazón cuando miró que aquello también lo hicieron sus hechiceros. No, mi amado hermano, eso fue un engaño, un truco. Dios nos enseña que Él es real, porque la plaga duró el tiempo que Dios determinó. Y aunque aquí no nos dice que le dijo a Moisés que iba a durar cierto tiempo, pero el último versículo nos enseña
que Dios tenía un tiempo determinado. Y nos enseña también que Dios tiene misericordia por el mundo, porque Egipto representa el mundo. Porque aunque el mundo no beba realmente bien de la fuente correcta, todavía hay gente que hace pozos para tratar de solucionar ciertos problemas. Pero tú y yo no debemos de ser así. Nunca hagas un pozo para solucionar tu problema cuando tú tienes una fuente que brota para vida eterna. Dios es tu fuente. Cristo es tu fuente. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. No tenemos que andar escarbando pozos, porque inclusive la Biblia le va a decir a su pueblo en su momento, cavaron pozos que no tenían agua y me dejaron a mí fuente de aguas vivas. Nunca dejemos a Dios pensando que nosotros podemos hacer algo por solucionar algo. Dios es nuestra fuente. Entendamos eso, por favor. ¿Qué es lo que no debemos nosotros de creer o de tener cuidado cuando escuchamos ciertas cosas? Bueno, voy a repetir una vez más. No creamos que Dios es el que provoca las cosas y porque Él es soberano y hizo eso con el faraón. No, aquí otra vez nos dice que Dios mismo dijo al faraón, no quiere escuchar. Ok, procedamos adelante. Y otra cosa, nunca pensemos, por favor, si Dios ordenó que todas las aguas, ¿cómo pudieron ellos hacer pozos entonces a las orillas del río y de las mismas aguas del río, si eran las mismas aguas del río? Mis amados hermanos, eso no significa que Dios no hizo lo que dijo que ocurrió, porque todos lo vieron. Vuelvo y repito, este texto no es para sembrar dudas, es para que nosotros miremos que Dios no estaba allí realmente para acabar Egipto, sino para que Egipto le conociera, junto con Faraón, por supuesto, y que dejó eso por su misericordia, porque pudo haberlo también convertido en sangre, pero dejó eso por la misericordia de Dios. Recordemos eso. Entonces, no cometamos o no creamos cuando escuchamos algunos comentarios o algunas enseñanzas así. Por favor, no hagamos eso. Amados hermanos y amigos, sigamos entonces estudiando la bendita palabra de Dios, la fuente de sabiduría. Y vayamos adelante creciendo. Es mi deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, a ti, a tu familia, tu entrar y tu salir. Y es mi deseo de que tú bebas siempre, junto conmigo, de la fuente de agua viva, que es Dios nuestro Señor, que es Cristo nuestro Salvador, y que es el Espíritu Santo quien ministra nuestras vidas. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.